vayan viendo en el lenguaje, que tiene, como les dije ayer, muy poquitas directrices, apenas dos, la 101 y la 102, aunque nos plantea una cierta dificultad de ver en pantalla las dos páginas, pero ustedes saben que lo tienen en el Dropbox que les han repartido, son las directrices 101 y 102 y no es tan necesario estar manejando el ordenador. Después de comer tendremos el debate y el caso práctico en su caso que deberíamos traer para hoy, y a ser posible intentaré avanzar un poquito en la materia de las leyes de reforma o leyes de modificativa, decretos por el que se reforma tal, porque aunque forman parte del problema de lo que se ve el último día de la inserción de la ley en el ordenamiento, dado que a ello se refiere uno de los casos prácticos que hemos planteado, pues seguramente les introducirá un poquito de claridad. Vamos pues con el lenguaje legal que teníamos en la temática previsto para el día de mañana. Estamos situados todos, ¿verdad? Lenguaje de las leyes. Como he dicho esta mañana en la conferencia, una de las características que se apunta del derecho es la alteridad. Es necesaria la presencia del otro para que haya derecho, no tiene sentido si solamente hubiera una persona. Y para tratar con ese otro hace falta un lenguaje. La creación y la aplicación de las normas son las actividades más característicamente jurídicas, y ambas se realizan mediante actos lingüísticos. En definitiva, las normas son actos lingüísticos y en concreto normas escritas. Es la herramienta, como he dicho esta mañana, la herramienta básica del derecho. Por eso el jurista debe saber leer, debe saber hablar, debe saber escribir correctamente en su lengua, y más aún el redactor de las leyes, porque para escribir bien las leyes sencillamente hay que saber bien escribir bien. Miren qué cosa tan absurda, es que yo no sé escribir leyes. Si usted sabe escribir bien y sabe un poco de derecho, pues probablemente acabe sabiendo escribir leyes. Si una vez que aplique unas reglas de técnica legislativa, pues no va a tener más problemas. La redacción de la ley es la forma de articular los enunciados del derecho en formulaciones lingüísticas para que se pueda conocer su contenido. Por eso, como decía esta mañana también, una correcta redacción de las normas es la puerta de entrada al contenido de las normas. Y la verdad es que admiramos la claridad y la sencillez de las normas, del estilo de las normas del siglo XIX. Stendhal, el autor francés, decía que antes de ponerse a escribir todos los días se leía unos cuantos artículos del Código Civil para ponerse en situación. Imagínense hoy si los novelistas se pusieran a escribir unos artículos de la ley hipotecaria o de la ley que fuera, o del Código Penal, sin ir más lejos, para inspirarse en una correcta redacción. Él decía que era para ganar frescura y naturalidad. Imagínense qué frescura y naturalidad tienen nuestras leyes actuales. Es, por tanto, un lugar común criticar la deficiente calidad de las leyes actuales, y por eso todos los que participamos en la elaboración de la ley, sobre todo en su redacción, debemos esforzarnos por escribir correctamente en aras de la claridad, que a su vez persigue la certeza en el conocimiento del derecho. También decía esta mañana que, sin embargo, a los juristas en general y a los legisladores en particular les preocupa bastante poco el lenguaje. Hice una parte para decir: lean ustedes las sentencias de los jueces. Yo no sé las de su país, pero las del mío están hechas con un corta y pega y con un uso deficiente y total de las comas que hace que sean de nefasta calidad. Pues en nuestro caso, en el de las leyes, hemos visto también esta mañana que se relega al ámbito de la técnica legislativa todo lo que son defectos de lenguaje y, por tanto, al ámbito de las buenas prácticas. Y, sin embargo,
Nunca tenemos que perder de vista que el destinatario de las normas jurídicas es el ciudadano. Hay otros aplicadores del derecho, los jueces, los abogados, pero estos pueden entender un determinado lenguaje, pero el destinatario final, el obligado a cumplir, es el ciudadano. Por eso, desde el momento en que las leyes se expresan en palabras, deben ser inteligibles, comprensibles. Todos los ciudadanos deben poder comprender las leyes en situación de igualdad. Está claro que eso no es así y, sin embargo, eso es seguridad jurídica. Es decir, que no haya unas leyes que solo puedan ser entendidas por un círculo pequeño. Pero precisamente por eso la cuestión de cómo se redactan las leyes es una cuestión de la mayor relevancia. ¿Qué es el lenguaje legal? Pues el lenguaje legal es el lenguaje en el que se redactan las leyes, frente al lenguaje de los juristas, a través del que se expresan los profesionales del derecho. Y el lenguaje legal presenta unas características propias, distintas, pero más o menos comunes para el conjunto de los autores. Por ejemplo, tendencia al uso de vocablos específicos y a la precisión. Muchos de ustedes son licenciados en Derecho y nunca les han dicho, es que los licenciados en Derecho habláis muy bien. ¿En qué sentido habláis muy bien? En que usáis los términos con mucha precisión. Eso no es cierto o no es totalmente cierto. Nosotros usamos los términos con precisión porque no es lo mismo una autorización que una licencia o que una concesión. Y no es lo mismo que el Parlamento ha aprobado una ley que cuando dicen el Gobierno ha aprobado una ley. ¿Qué dice? Será un proyecto para mandarlo, lo digo porque en la prensa de mi país es muy frecuente, o la Comisión ha aprobado una ley cuando usted sabe que no, que va a ir al Pleno. Muy frecuente que aparezca en la prensa. Pero bueno, los médicos también hablan con mucha precisión. Cuando hablan del fémur no están hablando de la rótula. Es decir, lo que ocurre es que como la gente habla mucho de estas cuestiones en las que habría que aplicar unos vocablos precisos y no es así, pues por eso se dice que los juristas hablamos con mayor precisión. Las leyes o el lenguaje legal se caracterizan también por un tono impersonal y funcional, no retórico. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que una ley no es una novela. Malo cuando nos ponemos retóricos y empezamos a hacer declaraciones. Malo cuando se trata de leyes declarativas. Las leyes son imperativas. Las leyes contienen mandatos y no nos tienen que describir un paisaje. Sobrará. Se caracterizan, dicen también, el lenguaje legal por ser conservador y a veces arcaizante. Utilizamos términos que han caído en desuso en el lenguaje usual, pero que siguen ahí en las normas. El estupro, nadie sabe lo que es el estupro, salvo los juristas, porque está ahí, está en el Código Penal. Un lenguaje pobre, dicen pobre, porque hay que utilizar unos términos muy precisos, a veces repetitivo en el sentido de que el mismo concepto debe expresarse siempre con los mismos términos. Cuando ustedes escriben literatura, pues empiezan a usar sinónimos para no repetir. Y en cambio, en una ley no podemos hacerlo, precisamente porque los sinónimos no siempre explican exactamente lo mismo y porque además podemos inducir a confusión. Ese lenguaje legal estaría presidido por unas reglas de economía, seguridad y funcionalidad comunicativa. Para otro autor, Prieto de Pedro, se caracterizaría también por un léxico específico que tiende a la precisión, por ciertas preferencias en la formación de palabras, es decir, a veces juntamos palabras de una determinada manera, cuando decimos causa-habiente, por ejemplo, algo que no existe en el lenguaje normal y sin embargo sabemos lo que es. Por determinados rasgos morfosintácticos y características de estilo, predominio de los enunciados prescriptivos, o sea, de los mandatos, impersonalidad, cortesía, dice, creo que eso se refiere simplemente a usar una cierta elegancia, cierta fraseología,
e incluso por ciertas fórmulas estructurales en la manifestación de los textos. En este caso yo creo que ya no está hablando de lenguaje, sino de lo que vamos a hablar mañana, de reglas de técnica legislativa de estructura de las leyes, es decir, título, parte expositiva, parte dispositiva, parte final de las leyes. Otro punto de vista, como características propias del lenguaje normativo actual. Se dice que es fundamentalmente técnico, técnico también en el sentido de precisión, es decir, técnico jurídico, aparte de ese técnico económico, técnico, yo qué sé, lo que les hablaba antes de las nuevas tecnologías que nos va invadiendo, pero el lenguaje jurídico es un lenguaje técnico jurídico. Además es frío, renuncia a todo tono emocional, lo cual es bueno. Imagínense las leyes estas que empiezan diciendo me alegra muchísimo poder aprobar esta ley. Vale, póngame usted eso en el preámbulo, pero el artículo primero no, por favor, porque las leyes lo que son mandatos. Áspero. Este autor dice que es áspero porque renuncia a toda motivación. La ley dice lo que hay que hacer. Puede que en la exposición de motivos nos diga por qué, pero no nos está dando explicaciones, porque lo digo yo. Eso es exactamente un poco como los padres actúan con los niños. Y es conciso, renuncia a todo adoctrinamiento y tiene un tono lapidario. Sirve para expresar que el Estado ordena, mandato. Esto sí es importante que lo tengamos en cuenta cuando redactamos las leyes. Y esto, frente a anteriores etapas del derecho que enunciaba Radbruch. Radbruch decía que el lenguaje de las leyes primero fue persuasivo, trataba de convencer o de disuadir de las conductas. Luego fue un lenguaje de convicción en el despotismo ilustrado, en el que a los legisladores les gustaba introducir la ratio legis de las normas para obtener la obediencia de sus súbditos mediante la convicción. Y también ha superado el estilo didáctico. Hubo una época en que la norma tenía como finalidad instruir, informar, formar. Las leyes incluían ejemplos y comentarios, que ha desaparecido totalmente o casi totalmente, salvo lo que les decía el otro día de algún ejemplo necesario en nuestras leyes. Hoy el lenguaje huye de ese estilo suasorio. Se sigue un principio que sería lex iubet, non suadet, la ley manda, no persuade. Se huye también del estilo de la convicción y didáctico, lex iubet non docet, la ley manda, no enseña, y del estilo descriptivo, siendo sobre todo un lenguaje imperativo. Algunos textos clásicos sobre la redacción de la ley. El otro día, al comenzar el seminario, les citaba algunos ejemplos del interés por la técnica legislativa. Hoy voy a citarles algunos que seguro que les gustan, si no les gustan, bueno, pero yo creo que sí, que les van a gustar en relación con el lenguaje de la ley. Por ejemplo, el fuero juzgo, 1241. Estamos hablando del siglo XIII, de esos, digamos, convenios que se aprobaban entre los nobles y el rey para defender los derechos, en definitiva, del pueblo. Dice, el hacedor de las leyes debe hablar poco y bien, no debe dar juicio dudoso, sino llano y abierto. Que todo lo que saliera de la ley, que lo entiendan todos luego que lo oyeran, y que lo sepan sin duda alguna y sin ninguna dificultad. Fíjense cómo la preocupación por el lenguaje es antigua. Previsiones similares las encontramos en el fuero real, en la nueva recopilación o en la novísima, es decir, en las primeras reglas de derecho. Les recuerdo la cita de Erasmo de Rotterdam, que hablaba de esa necesidad de que fueran tan claras, que se pudieran poner en un álbum y que no dieran lugar al enriquecimiento de los abogados, con lo que quiere decir que no deben lugar a interpretaciones que puedan generar litigios. Samuel Pufendorf, aquí estamos ya en el siglo XVII, de los deberes del hombre y del ciudadano.
Dice, conviene tener leyes claras y sencillas sobre los asuntos que más suelen presentarse entre los ciudadanos, porque cuando hay más leyes de las que se pueden retener fácilmente en la memoria y que prohíben lo que la razón natural no prohíbe por sí, necesariamente caerán en falta contra las leyes como en un lazo. Esta no es la primera. Erasmo también hablaba de las leyes como una trampa. Recuerdan que les dije que Montesquieu tenía todo un libro dentro de los que hay en El espíritu de las leyes, el libro 29, titulado De la manera de componer las leyes, dedicado a cosas que deben ser observadas en la composición de las leyes. Pues aquí se encuentran unas frases, algunas de las que voy a leer y que además las pueden encontrar en internet, porque merecen leerse todas enteras, porque muchas son aplicables en el momento actual. Por ejemplo, los que poseen bastantes luces para poder dar leyes a su nación o a otra han de tener a la vista ciertas reglas en la manera de formarlas. El estilo de las 12 tablas, el estilo debe ser conciso, Las leyes de las 12 tablas son un dechado de precisión. Los niños las aprendían de memoria. Las de Justiniano eran difusas, por lo que fue necesario compendiarlas. Además de lacónico, el estilo de las leyes ha de ser sencillo. La expresión directa se comprende mejor que la figurada, mejor que el estar haciendo imágenes literarias. Las leyes del Bajo Imperio carecen de majestad. El príncipe se expresa en ellas como un retórico. Si es hinchado el estilo de las leyes, parecen estas una obra de ostentación. Lo esencial, que esta se la destacaba ayer, es que la letra de las leyes despierte las mismas ideas en todos. El cardenal Richelieu convenía en que a un ministro pudiera acusársele ante el rey, pero agregaba que era preciso castigar al acusador si no eran importantes los cargos comprobados. El concepto de la importancia es relativo. Lo importante para uno puede no serlo para otro. Aquí están los términos que son ambiguos y en los que caben muchas cosas. Si la ley expresa las ideas con fijeza y claridad, no hay por qué volver sobre ellas con expresiones vagas. En la ordenanza criminal de Luis XIV, después de enumerar los casos regios, se añade «y todos aquellos de que en todo tiempo han conocido los jueces reales», con lo que se vuelve a caer en lo arbitrario de lo que se acaba de salir. Esta es importante. Las leyes no deben ser sutiles. Se hacen para gentes de entendimiento mediano. Han de estar al alcance de la razón vulgar de un padre de familia y del sentido común, sin ser un arte de lógica ni una exposición de sutilezas. Cuando en una ley no son indispensables las excepciones, las limitaciones y las modificaciones, más vale no ponerlas. Tales detalles conducen a más detalles. No conviene introducir modificaciones en ninguna ley, sin razón suficiente. Si se quiere dar la razón de una ley, el motivo, es preciso que sea digna de ella. Una ley romana dispone que el ciego no pueda abogar porque no ve los ornamentos de la magistratura. Fíjense qué razón más estúpida. Se necesita haberse propuesto dar precisamente una razón tan mala cuando había tantas buenas. Esto era un poco un resumen de algunas de las ideas que recoge Montesquieu y que podríamos tener ahí en nuestro background para tratar de aplicarlas cuando recurrimos a las lenguas concretas. En el antiguo régimen el lenguaje jurídico estaba descalificado porque se le reprochaba su oscuridad y su estilo complejo. Por eso los revolucionarios franceses intentaron mejorar la lengua del derecho. Bentham, también les cité a Bentham ayer, su monografía o el arte de redactar. Pues solo voy a citarles algunas reglas para alcanzar la brevedad y claridad de las leyes. En la medida de lo posible se debe utilizar el lenguaje ordinario, pues el destinatario de las normas es el ciudadano. Si es necesario utilizar términos técnicos, se deben definir en el cuerpo de la ley. Para expresar las mismas ideas, algo que ya nos decía Montesquieu, se deben usar siempre las mismas palabras. Los artículos han de ser breves, algo que vamos a decir mañana como una regla fundamental. Breves, estar numerados y contener cada uno una única proposición.
Los que prodigan las palabras conocen poco el peligro de las equivocaciones y en materia de legislación nunca puede ser excesivo el escrúpulo. Y ahí es donde metía la cita con la que he concluido esta mañana: las palabras de la ley deben pesarse como diamantes. Bentham destaca la exigencia de fuerza y armonía para la perfección del estilo legislativo. Y por último voy a citar a Jhering en su Espíritu del Derecho Romano. Fíjense cómo eran filósofos en general, pero no todos ellos, políticos también, es decir, que había una pluralidad de sujetos preocupados por la calidad de las leyes. En esta obra, Jhering dice que la norma debe ser sencilla, clara, transparente, ordenada y natural. Bueno, pues ya hemos dicho lo que se busca. Ahora vamos a tratar de ver cómo lograrlo. Hay dos reglas básicas de técnica legislativa sobre lenguaje, que son claridad y economía. ¿Recuerdan ustedes ese canon de la técnica legislativa que se contaba en la leyenda sobre el Código de Hammurabi? Habla poco, habla claro, habla cierto, habla bien y habla bello. Pues vamos a ver claridad y economía. El principio de claridad en el lenguaje. Las leyes deben redactarse de manera clara, sencilla, precisa y coherente. Aquí estamos viendo las directrices que más o menos recogen de una forma bastante refundida lo que vamos a exponer con respecto a estos principios. ¿Qué significa clara? De fácil comprensión. Sencilla, concisa, sin elementos superfluos. Precisa, que no deje lugar a dudas en el lector, que ha de cumplirla, el ciudadano, o que ha de aplicarla, juez, autoridad, funcionario. Coherente, la ley ha de utilizar los mismos términos para expresar los mismos conceptos y la ley no debe contener contradicciones en su seno. Además, la ley debe ser comprensible. Los ciudadanos rechazan la falta o reprochan la falta de claridad del lenguaje de los poderes públicos, alegando que no se entiende el sentido de los conceptos utilizados, que no se entiende el razonamiento para justificar una decisión, que no se entiende lo que hay detrás del razonamiento expuesto. Por eso, la ley de transparencia, que supone publicar, a veces no incluye esos razonamientos. Por eso pretende incluir más cosas, en el caso concreto de las leyes, pues informes, documentos, comparecencias, todo aquello que pueda llevar a saber por qué la ley se ha redactado así. Y esa claridad, como decía esta mañana, es de dos tipos, o de dos aspectos, que son la claridad semántica y la claridad normativa. De que se combinen las dos es de lo que depende la inteligibilidad de los textos legislativos. Claridad semántica de los términos que se usan. Pues cuando hablamos de claridad semántica nos estamos refiriendo al adecuado uso del lenguaje ordinario. Las normas, en principio, ya sabemos que luego son técnicas muchas veces por fuerza, deben estar redactadas de forma que todos los ciudadanos que están sujetos al ordenamiento jurídico, todos ellos están obligados al cumplimiento de las leyes, puedan comprenderlas. Como decía el Fuero Real, la norma debe ser manifiesta para que todo hombre la pueda entender y que ninguno sea engañado por ella. Fíjense que vuelve otra vez ese concepto de trampa, de engaño de los términos de la ley. El lenguaje es anterior al derecho. El lenguaje hablado ha sido una habilidad humana desde el momento en que el hombre vive en sociedad, antes de que existiera el derecho. Dicho en términos clásicos de filosofía, el lenguaje es una condición de posibilidad del derecho. Entonces, si el lenguaje es anterior al derecho, como regla general, el derecho debe utilizar el lenguaje común. Entre el lenguaje jurídico y el lenguaje usual, en principio, no debería haber diferencias esenciales. En principio también, veremos que hay excepciones, el significado de las palabras utilizadas en los textos normativos debe conservar en principio
el del lenguaje ordinario del que proceden. Tal vez eso es lo que quiere decir un artículo del Código Civil Español cuando dice que las palabras que puedan tener distintas acepciones serán entendidas en aquella que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Nos planteamos, ¿hay un lenguaje propio del derecho? Y aquí la doctrina difiere. Es decir, si hay un lenguaje jurídico distinto de ese lenguaje usual y debe haberlo. Hay quien dice rotundamente no. Sí hay una terminología jurídica, no un lenguaje distinto, una terminología. Lo que pasa es que la existencia de términos y expresiones de índole jurídica no significa la existencia de un habla propia de los juristas. Hay una jerga jurídica, pero no un habla jurídica. Hay términos que se usan en la práctica del derecho, pero los juristas no utilizan un código propio. Son más bien palabras que se toman del lenguaje común, que se rodean de un cierto halo de solemnidad para que adquieran una fuerza y un énfasis en el discurso que normalmente no tienen. En cambio, hay otros autores que consideran que por mucho que las circunstancias sociales que prevalezcan en la actualidad tienden a desfigurar el lenguaje jurídico con la pretensión de diluirlo, de mezclarlo con el lenguaje común hasta que pierda sus rasgos identificativos, el lenguaje jurídico existe. El lenguaje jurídico tiene que cumplir una misión y para eso debe seguir siendo un lenguaje especial con los andamiajes precisos para sustentar su condición jurídica. Quizá más que un lenguaje jurídico, lo que hay es un uso jurídico del lenguaje, un uso jurídico que a veces produce una mutación del significado, y ahí es cuando veremos que van a hacer falta definiciones. Un ejemplo, la palabra dependiente se ha utilizado en España toda la vida para designar al que vendía en una tienda. Un dependiente del Corte Inglés es cualquiera de las personas que hay en el Corte Inglés a la que se pueden dirigir para que les atienda. Dependiente, se sigue hablando del dependiente. Y sin embargo ha surgido otro término de dependiente y hay una ley general de dependencia. Entonces ahí sí que hay que introducir unas definiciones porque se está utilizando un término usual con un sentido completamente distinto. El dependiente es aquella persona que necesita de otra para poder desempeñar sus actividades diarias. Entonces será necesario comenzar la Ley General de Dependencia con un artículo de definiciones en el que se explique que a los efectos de esta ley se considera dependiente la persona que necesita de otra persona, se considera cuidador, pues la persona que ayuda a ese dependiente a poder realizar sus actividades diarias. En la medida en que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, en la medida en que, según el Código Civil, probablemente en el suyo también, porque se ha trasplantado a muchos códigos civiles hispanoamericanos, la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento, es necesario que las leyes, en la medida de lo posible, utilicen el lenguaje usual para que puedan conocer y entender esas leyes que están obligados a cumplir. Para ello, las leyes deben redactarse en un lenguaje culto, no vulgar. No estamos hablando de que descendamos al lenguaje coloquial que se habla ahora por WhatsApp, pongamos por caso. Estamos hablando de un lenguaje culto, pero accesible. Imagínense las leyes que empezaran a poner por y con una X y cosas parecidas. No, un lenguaje culto pero accesible al ciudadano medio, de manera clara, precisa y sencilla. Para asegurar la claridad manteniendo su corrección técnica, el lenguaje jurídico debe aproximarse lo más posible al lenguaje usual, del que en realidad no es diferente, sino que es más bien una modulación producida por su utilización en los procesos de creación y aplicación del derecho. ¿Cuáles son las reglas entonces? Pues se utilizará siempre que sea posible el lenguaje usual, empleando el léxico técnico jurídico solo cuando sea necesario. Voy a ver qué es lo que pueden ustedes ver ahí.
por tanto, el lenguaje usual en la medida en que sea posible. Lenguaje usual no significa lenguaje vulgar, lenguaje de jerga, lenguaje coyuntural. Hablamos de un repertorio léxico común, nunca vulgar, y seleccionando las palabras más asentadas en la lengua y con sus significados más claros y concretos. Como dice Martín Casals, ante la duda, el redactor debe utilizar el castellano de sus padres si con ello facilita que la ley continúe siendo comprensible para sus hijos. Por eso habla de las palabras que estén más asentadas en el lenguaje. En realidad para sus nietos, decía. Se mantendrá el mismo lenguaje y la misma terminología a lo largo de toda la ley. Los mismos términos han de expresar siempre los mismos conceptos. No sirve si en una ley general de salud, en un momento estoy hablando de hospitales y en otro de clínicas y en otro de sanatorios, si yo no sé si nos han explicado antes cuáles son sus características y cuál es su formalización jurídica. No los puedo utilizar como sinónimos. Tengo que usar los mismos términos para los mismos conceptos. Y este principio debe tenerse especialmente presente en las modificaciones de la ley. Es decir, cuando hablemos de leyes de reforma o de decretos de reforma o de leyes modificativas, que es como las llamo como categoría, pues tendremos que tener en cuenta cuál es la terminología utilizada en la ley que se reforma. Se reducirá en lo posible el empleo de términos técnicos y cuando sea necesario se recurrirá al empleo de términos técnicos, pero que estén dotados de un significado propio, añadiendo descripciones o añadiendo definiciones al principio, como veremos mañana, y siempre con el mismo sentido en toda la ley. Se evitarán los neologismos, esas palabras nuevas que todavía no han sido asentadas en la lengua. Cabe admitir su uso cuando no haya otra palabra. Hoy en día estamos en la era de los neologismos, como decimos Internet, como decimos Wi-Fi o como decimos banda ancha, pues solo podemos decirlo así, aunque no aparezca todavía unos u otros, que algunos sí aparecen ya en el diccionario de la Real Academia Española, a la que verán que una de las reglas es precisamente sujetarse. ¿Cuándo podemos usar un neologismo? Precisión semántica, capacidad expresiva, respaldo social, es decir, no me vale si ese neologismo no se ha extendido, no es ya conocido por todo el mundo, y esto ya es un paso posterior, que es el que ya deja de ser neologismo, su aceptación por la Real Academia de la Lengua Española. Hay que evitar los términos extranjeros. ¿Cuántos términos extranjeros tenemos en nuestras leyes? Salvo cuando se hayan incorporado al lenguaje usual o no quepa la traducción, Internet, Wi-Fi. Nosotros decimos Wi-Fi, por cierto, por si se me escapa. Entonces en esos pues es que no cabe la traducción, todos sabemos de lo que estamos hablando. En particular hay que evitar el uso de extranjerismos cuando haya un equivalente en castellano. Tampoco es buena la españolización de términos extranjeros cuando en nuestro idioma tienen otro significado. Hay que evitar la utilización de palabras y construcciones lingüísticas inusuales. Como ven ustedes, lo que están viendo ahí en la regla 101 de las directrices de técnica normativa española, que se llama lenguaje claro y preciso de nivel culto pero accesible, lo que se está haciendo es recoger todo lo que les acabo de exponer en un pequeño punto, que es el destinatario de las normas jurídicas es el ciudadano, hay que redactar en nivel culto pero accesible para el ciudadano, de manera clara, precisa y sencilla, un léxico común no vulgar, términos técnicos de significado propio, pues solo cuando procede, con descripciones, evitar extranjerismos en su caso, palabras y construcciones lingüísticas inusuales y la españolización de términos que tienen otro significado, además de utilizar la terminología a lo largo del texto. Pero repito que la claridad en el lenguaje no significa la utilización de un lenguaje vulgar. En algún otro lugar, que no sé si llegan a ver ustedes, o si se puede poner la parte de arriba, se dice
que el decoro lingüístico de las normas jurídicas obliga dentro de la sencillez a cuidar la propiedad o a huir de la pobreza de expresión. ¿Y cuándo se incurre en esa pobreza de expresión? Pues por ejemplo cuando se echa mano de verbos de sentido muy general. Hacer una queja, para eso nos sirve nuestra precisión jurídica. Hacer una queja o hacer un expediente, o en vez de formular una queja o de incoar un expediente, o poner un recurso en vez de interponer un recurso. Cuando se abusa de comodines léxicos difundidos, pues cuando se dice paquete de medidas en lugar de conjunto de medidas, o simplemente medidas. La expresión del derecho no puede renunciar al acervo conceptual, es decir, a todo lo que es el bagaje del derecho, el bagaje lingüístico del derecho, ni a la precisión semántica que nos ha aportado el lenguaje jurídico. Por eso les decía que los juristas hablamos muy precisamente, porque para nosotros no significa lo mismo una palabra que otra. Ese lenguaje jurídico es un lenguaje predominantemente escrito, aunque esté el foro y también se hable en el foro, pero es predominantemente escrito, a diferencia del lenguaje usual, el lenguaje vulgar también, que es predominantemente oral. Este léxico, nuestro léxico jurídico, se condensa en determinadas palabras, los conceptos básicos en los que se sustenta el saber del derecho. ¿Qué aporta ese lenguaje jurídico? Univocidad semántica, univocidad de significado, que signifique una palabra lo mismo. Si ustedes dicen hipoteca mobiliaria, pues significa lo que significa y no significa más. Si ustedes dicen enfiteusis, pues también significa lo que es. O préstamo, ahí cabe posibilidad de que haya varios tipos, pero en cualquier caso lo que hay es una unidad de significado. Adopción, pongamos un ejemplo, las cosas significan algo. Acogimiento ya no es adopción, significa otra cosa. Economía léxica. ¿Por qué aporta economía léxica? Pues precisamente porque las palabras tienen un sentido, las palabras jurídicas tienen un sentido. Nosotros tenemos un problema, al que luego me referiré, con las directivas europeas. En la Unión Europea hay 28 países y no sé cuántas son las lenguas comunitarias, son menos, evidentemente, 22, 25, no lo sé. Entonces, las leyes, los reglamentos, las directivas comunitarias se hacen en todas esas lenguas, para 28 países con un sistema jurídico distinto, algunos tan distintos como los continentales y el británico. Entonces, hay traducciones oficiales, que están mal hechas, muchas veces están mal hechas, y que en todo caso no pueden utilizar este principio de economía léxica, porque tienen que explicar. Cuando hablamos de autorización, queremos decir que una autoridad debe expedir un no sé qué, y tú lo lees y dices, oiga, pero si esto no es autorización, esto es lo que en España toda la vida ha sido una concesión, no hacía falta ni explicar nada. Entonces se producen roces precisamente porque es necesario introducir explicaciones para sistemas jurídicos diversos. Y lo que aporta también ese léxico jurídico es la precisión conceptual. Es inevitable el uso jurídico o el uso de los términos jurídicos en las leyes, pero el redactor de las mismas puede facilitar su comprensión, puede ayudar a su inteligibilidad mediante definiciones. Debe evitar los tecnicismos jurídicos superfluos y los neologismos legales innecesarios, y aquí entran muchos términos extranjeros, sobre todo en el lenguaje económico, en el lenguaje financiero, en el lenguaje bancario. OPA. En España, ¿saben lo que es una OPA? Una oferta pública de adquisición, no sé si aquí le llaman igual, de acciones. Una oferta pública de cuando salen a la venta una empresa. Entonces, OPA, pues evidentemente OPA no debe figurar en una ley, pero incluso oferta pública de adquisición es complicado de saber a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, en la medida de lo posible, hay que evitar los tecnicismos jurídicos y los neologismos legales innecesarios, utilizando el lenguaje jurídico ya arraigado. Debe actuar con cautela en el empleo de los sinónimos.
A diferencia del lenguaje ordinario, del lenguaje literario, como les decía, en que es conveniente recurrir a los sinónimos para mejorar el texto, en el léxico técnico cada término posee un valor semántico muy preciso y entonces no se puede intercambiar con otras voces. Y esa autorización no es concesión ni no es licencia, es una de las tres cosas. Entonces no puedo cambiar los términos a lo largo de la ley. Hay un artículo del reglamento notarial en España que puede servir como pauta para el uso, o que se dicta como pauta para el uso del lenguaje jurídico en los documentos notariales. Luego son bastante enrevesados los documentos notariales, donde también se usa mucho el corta y pega y están plagados de defectos. Dice: los instrumentos públicos deberán redactarse empleando en ellos estilo claro, puro, preciso, sin frases ni términos algunos oscuros ni ambiguos y observando, de acuerdo con la ley como reglas imprescindibles, la verdad en el concepto, la propiedad en el lenguaje y la severidad en la forma. Hay un académico de la Real Academia de la Lengua, que se llama Gregorio Salvador, que ha escrito algo sobre el lenguaje de las leyes y que señala que los fallos expresivos de las leyes se suelen producir más por exceso que por defecto, más por buscar posibles elegancias estilísticas que necesarias precisiones conceptuales, más por desviarse hacia parciales sinónimos confusos que por atinar con el término justo, aunque haya que repetirlo cuantas veces sea necesario. O sea, aboga contra el sinónimo y, sin embargo, dice que las leyes pecan de ello. Más por enredarse en inconvenientes perífrasis que por atenerse a los nombres comunes de las cosas, dar explicaciones en vez de dar una palabra que permita esa economía. Y continúa diciendo: porque las leyes se hacen para alumbrar justicia, no para suscitar aplausos literarios. No es el sitio adecuado para alardes estéticos o didácticos, ni siquiera recomendables tales alardes para esos otros fines. La claridad en el lenguaje deriva también, y con esto nos enlazamos con lo que debíamos haber visto hoy, pero vamos a ver mañana, de la extensión de las frases y de los artículos, del respeto de las normas gramaticales y sintácticas, eso es tema de hoy, y de la estructura y división del texto a que se refiere lo que vamos a ver mañana. La directriz 102, que es la que deberían pasarnos, si se puede, a la parte de arriba, dice textualmente: adecuación a las normas lingüísticas generales de la Real Academia Española. La redacción de los textos seguirá las normas gramaticales y ortográficas de la Real Academia Española y su diccionario. Las dudas que puedan presentarse se resolverán de acuerdo con lo establecido en el Diccionario Panhispánico de Dudas que la Academia Española ha consensuado con todas las academias de América y Filipinas. Y luego ya atribuye a una subsecretaría de un ministerio, de la presidencia del que hablábamos ayer, la elaboración de unas instrucciones que nunca se llegaron a elaborar, unas instrucciones complementarias de tipo práctico de criterios lingüísticos generales, nunca llegaron a elaborarse. En resumen, podríamos utilizar, y en este caso la cita va a ser más bien a uno de los autores del legal drafting, Dickerson, cuando habla de que lo que hay que seguir es un principio de consistencia, dice él, que sería más bien de congruencia, que es el de no utilizar los diferentes términos para expresar la misma idea dentro de la misma ley, que el mismo término se use con el mismo significado, a menos que en un determinado contexto quede perfectamente claro el sentido que se pretende y no se disponga de otro término. Diseño correcto, esto es, ordenación rigurosa y sistemática del texto, y utilización de las palabras y expresiones en su sentido usual. Dice: no existe una trampa más segura para el lector no avisado e incluso para el redactor cuidadoso que usar un término en un sentido significativamente diferente del normalmente atribuido por los destinatarios a los que va dirigido. O sea que, de nuevo, yo creo que es la cuarta vez que sale en esta tarde la idea de trampa o de engaño.
Hasta aquí lo que es la claridad semántica, es decir, la claridad en el significado de las palabras, pero también hemos dicho que existía la claridad normativa. Para cumplir con el requisito de la claridad normativa, los textos deben formular de modo inequívoco su valor normativo, esto es, su naturaleza y su rango. Si es una ley, tiene que decir que es una ley. El contenido de cada norma debe tener una estructura argumentativa homogénea, completa y lógica. Una estructura argumentativa que verán cómo se sigue o cómo se consigue más fácilmente al seguir una estructura formal tipificada, estructura formal que veremos mañana, que todas las leyes de un mismo ordenamiento, que a lo mejor difieren un poco con respecto a las de otro ordenamiento, los británicos ponen las definiciones al final, por ejemplo, pero que ha de ser siempre la misma para cada ordenamiento y que además siga un orden lógico. Esas reglas de estructura, al adaptarnos a ellas, nos permiten también pensar mejor al construir la ley. Si pensamos en objeto, ámbito, finalidad, nos va a permitir para ir centrando lo que va a venir después. Veremos mañana cómo precisamente al principio de todas estas directrices, en la número 2, sobre contenido, se va a decir que la redacción de las disposiciones debe mantener un orden de lo general a lo particular, de lo abstracto a lo concreto, de lo normal a lo excepcional, de lo sustantivo a lo procesal. Pues estas son ideas que nos van a permitir, cuando construimos las leyes, tratar de mantener un orden lógico. Aquí también habrá que tener en cuenta, además de la estructura de la ley, lo que veremos el próximo viernes, que es cuestiones de inserción de la ley en el ordenamiento, la importancia de las derogaciones o la importancia de las modificaciones de otras leyes o la importancia de la entrada en vigor. Pero la claridad normativa exige además la adecuada publicidad de las normas, un principio que hemos ido sacando en distintos contextos en relación con determinadas cuestiones a lo largo de estos días. Y, por supuesto, la clara determinación de su vigencia. Por eso decíamos también que la publicación en el diario oficial muchas veces no es publicidad suficiente para que pueda ser conocida por los ciudadanos. Hay dos estilos básicos de redacción de las leyes: el inglés y el continental, el anglosajón y el continental. Son distintas las tradiciones en presencia precisamente porque son distintos los sistemas jurídicos existentes. El enfoque tradicional en la Europa continental de derecho romano expresa la ley en principios generales. Los litigios que surjan de la aplicación a los casos concretos los resuelven los tribunales y lo resuelve también el Ejecutivo a la hora de dictar las normas reglamentarias. En teoría, esta legislación puede ser más simple y clara, precisamente porque se refiere a aspectos más generales. Se dice que falla en el sentido que le falta la certeza que produce una aplicación más detallada de los principios, mientras que el enfoque anglosajón es el de ir de forma más precisa a cómo se aplican las normas a unas circunstancias. Un informe en el que, según un report, el Renton Report de 1990 sobre prácticas actuales de redacción de las leyes y problemas en Gran Bretaña, conduce a una legislación más compleja, la legislación casuística, la legislación del caso, que es menos clara para el lector. Es decir, se opta por la precisión en detrimento, en su caso, de la claridad y de la comprensibilidad, mientras que el estilo continental, al recurrir a términos vagos y conceptos más generales, parece privilegiar la claridad en detrimento de la precisión. Ya tenemos la claridad con sus dos aspectos: claridad semántica, claridad normativa. El otro principio básico que debe regir el lenguaje de las leyes es el principio de economía. Principio de economía que supone, en primer lugar, brevedad en la redacción. Como dice Prieto de Pedro, la frase breve es una invitación a la organización lógica y psicológica del pensamiento. La brevedad asegura la certeza del mandato. Ustedes saben que hoy en día se tiende a legislar
demasiado largo, con artículos demasiado largos, con frases subordinadas que no acaban. De eso vamos a hablar. Las leyes deben formularse de forma breve y sencilla, evitando las palabras superfluas, las repeticiones innecesarias, el uso de ejemplos, salvo cuando sean estrictamente necesarios, ya lo dijimos ayer, para clarificar conceptos o para concretar cláusulas generales. La capacidad de comprensión, y esto deberíamos tenerlo siempre en cuenta, es inversamente proporcional a la longitud de las frases. Quiere decir que cuanto más breves sean las frases, mejor se comprenden. Para su mejor comprensión, por tanto, el lenguaje legal debe construirse con frases breves. Y esto debe recordarse, esta regla de la brevedad, a la hora de redactar, de elaborar las iniciativas legislativas, teniendo presente también que a lo largo de su tramitación van a engordar, porque las propuestas de modificación muchas veces van a ser de adición y que va a haber que situar en unos artículos redactados, pues incisos, y que por tanto, cuanto más largo sea ese artículo, o cuantos más largos sean los párrafos, creo que ustedes les llaman a las subdivisiones de los artículos, nosotros les llamamos apartados, o sea que alguna vez me equivocaré, pues cuanto más largos sean esos párrafos, más difícil será meter en ellos unos incisos que se quieran adicionar. Cuanto más larga sea, pues, la frase inicial, mayor dificultad tendrá para absorber las incorporaciones sin que se pierda coherencia e inteligibilidad. Una regla fundamental: las frases deben limitarse a la expresión de una única idea, mientras que un artículo es un conjunto de frases que tengan un nexo lógico entre sí. Aquí hay otra directriz, que también veremos mañana, que habla de la redacción de los artículos y dice: cada artículo es la directriz 26, por si les interesa apuntarla porque tienen ustedes las directrices. Los criterios orientadores básicos en la redacción de un artículo son: cada artículo un tema, cada párrafo un enunciado y cada enunciado una idea. Entonces, cuando ya pasemos de eso, nos tendremos que ir a otro artículo. Como les decía antes, las frases breves ayudan a la ordenación lógica del pensamiento, ordenando las ideas y separándolas adecuadamente mediante los signos de puntuación. Yo no sé ustedes, pero cuando estoy escribiendo algo y me enredo, lo ideal para salir del enredo es poner un punto. Y entonces ya a partir de ahí empiezo otra vez con sujeto-verbo y probablemente haber resuelto el enredo en el que me había metido. Para no afectar a la brevedad de las frases, es conveniente evitar las palabras extensas, cuya abundancia dificulta la comprensión. Es preferible acudir a sinónimos más breves, en particular en lo que se refiere a los adverbios acabados en mente. Ustedes saben que tenemos adverbios acabados en mente que son muy largos. Bueno, pues Prieto de Pedro también nos da ejemplos de cómo podemos cambiarlos. En vez de decir anteriormente, vamos a decir antes; en vez de decir ulteriormente, vamos a decir después; en vez de decir previamente, también vamos a decir antes, o posteriormente después. Estos son ejemplos un poco bobos, por decirlo de alguna manera, parecen muy simples, pero es verdad que cuando las palabras son muy largas y muy complejas, a veces es más fácil buscar unas que sean más breves y que los adverbios digamos que complican bastante la redacción. Las locuciones prepositivas y adverbiales se deben evitar cuando son susceptibles de sustitución por preposiciones o adverbios simples de más fácil comprensión. ¿Qué quiere decir? Pues que en vez de decir en este sentido se puede decir así, o en lugar de decir con la excepción de, se puede decir salvo. En el lenguaje literario no importa, pero a veces en una ley estamos metiendo una palabra en el marco de un artículo, en el marco de una oración, que a su vez está en el marco de un artículo que tiene 5 o 6 oraciones y realmente hay 28 Ds, por poner un ejemplo. En la hipótesis de que sí, fíjense qué breve, sí,
y además condicional, que no nos da ninguna duda de lo que quiere decir. Por otra parte, pues a lo mejor es además. Hay palabras que no son absolutamente sinónimas, pero quédense con la idea de que esas locuciones prepositivas o adverbiales a veces tienen un sinónimo que es una sola palabra. Las locuciones expletivas tipo en principio, en efecto, en realidad, en definitiva, primero son difíciles de pensar que entren en un mandato, pero segundo, aportan poco y pueden ser suprimidas sin afectar al sentido de la frase. Otro problema que se nos plantea, el uso del mismo, la misma. A veces dicen, hay que sustituirlos por pronombres personales o posesivos, es decir, aquel. No siempre es fácil. El problema es que, aunque no seamos literarios, tampoco nos gusta repetir la misma 4 veces en un artículo. Entonces hay que tratar de procurar combinar efectivamente con aquella, siempre que se sepa claramente quién es aquella o quién es la misma, y si no se entiende es signo de que lo que hay que hacer es cortar, poner un punto y dividir en 2 frases. La regla de la brevedad debe alcanzar al conjunto de la ley. Para Gregorio Salvador, el académico que les decía antes, lo más censurable de una ley desde el punto de vista lingüístico es que sea más larga de lo que corresponda ser. Porque todo lo que le sobre de extensión sobre ese modelo ideal de lo que debiera haber sido, será exceso lingüístico que la inutilice. Las leyes, cuanto más cortas, más eficaces. Además de la brevedad en la redacción, sencillez en la redacción. Al principio de economía y sencillez en el lenguaje responden muchas normas gramaticales y de sintaxis que están contenidas en las reglas de técnica normativa. Las frases deben ser breves y simples en su construcción, respetando el orden normal de los elementos de la oración, sujeto, verbo, complementos, prescindiendo del hipérbaton, que es el desorden en los elementos de la oración, que produce, dice Cazorla, el descoyuntamiento del orden sintáctico natural de las oraciones. A ver, sujeto, verbo, complemento, pero hay veces en que, sobre todo es en los tipos penales, donde a veces hay que darle la vuelta. Hay que darle la vuelta, pues porque si no se pierde el sujeto y el verbo en será reo de asesinato, aquel que. Y a partir de ahí hay una frase muy larga. Si decimos, el que matare a otro con esto, será reo de asesinato, pues a lo mejor no se entiende después de tantas comas. Entonces, en ese caso, sí será bueno alterar el orden de la oración precisamente para una mayor claridad. Hay que evitar las frases demasiado complejas, que contengan varios complementos, oraciones subordinadas o incisos. Hay que evitar todo aquello que, sin aportar precisiones de contenido, complique o recargue innecesariamente la redacción de la norma. Por ejemplo, emparejamiento de sinónimos, el o, y ya no les digo el i-o, i/o. ¿Ustedes han introducido ya el i/o en sus leyes? ¿Sí? ¿No? ¿Algunos? ¡Qué horror! En nuestro caso aparecen en algunas directivas europeas y entonces hay que convencerle al Ejecutivo que envía el proyecto de transposición que una cosa es que tengamos que transponer y otra cosa es que tengamos que transponer los defectos también, y que en nuestras leyes españolas jamás se ha puesto i o es i o es o si son las dos cosas seguro que algo sobra, pero seguro que si no se puede redactar de otra manera. Bueno, pues ese es un ejemplo de lo que habría que evitar. Las perífrasis superfluas, y sobre esto volveremos. Tenemos muchas formas de decir las cosas. Podemos decir ser de aplicación o podemos decir aplicarse. Podemos decir proceder al inicio, podemos decir iniciar. Pues muchas veces se pondrán sustituir varias palabras por una sola. Debe utilizarse preferentemente la voz activa. Esto es fundamental. Utilizar la voz activa. Tiempo verbal.
¿Ustedes utilizan el futuro imperativo como nosotros? Sí. Bueno, pues hay una tendencia, en nuestro caso, por influencia también de las directivas, y por ejemplo, los catalanes, que es una comunidad autónoma, utilizan el presente. Esto ha sido absolutamente ajeno a nuestra tradición jurídica. Utilizamos ese futuro imperativo, ¿no? Será castigado con, o deberá tener, o deberá cumplir los siguientes requisitos. Bueno, pues lo que es importante es que se observe en la misma ley siempre el mismo tiempo y a ser posible que en todas las leyes del ordenamiento se observe el mismo tiempo verbal. Y esto se está perdiendo. Se está perdiendo pues por modas, por copias, por malas traducciones, porque hoy en día todos tendemos a buscar el ejemplo comparado para fusilarlo, como decimos en la universidad, que consiste en cambiarlo un poquito y hacer lo propio. Entonces, eso genera defectos, o si no defectos, diferencias entre las distintas leyes que no tienen por qué ser. En todo caso, emplear siempre el mismo tiempo y modo verbal en toda la ley. Deben evitarse las construcciones nominales, los que les decía, utilizar verbos simples, preferir iniciar a proceder al inicio. Dice Martín Casals que el verbo agiliza y vivifica. Debe dedicarse un especial cuidado a la puntuación y a las concordancias. Y ahora volveré sobre el tema de la puntuación. Pero el tema de las concordancias, quiero llamarles la atención, porque a mi modo de ver es uno de los mayores defectos que se está produciendo. La gente no sabe concordar o no presta atención. Es decir, si uno dice, esta ley ha sido aprobada, pues hay que decir aprobada, no hay que decir aprobado. Bueno, pues en frases más complejas se pierde completamente y uno al leerlo no lo entiende, y no lo entiende simplemente porque ese adjetivo que está lejos está en masculino y debería estar en femenino, con lo cual ya no se entiende a qué se refiere. Concordar los tiempos verbales. Si hay un sujeto plural, pues habrá que poner una N. Un tema muy especial que, bueno, para mí es una especie de manía, porque yo creo que soy la única ya que lo aplica, es lo que en mi época en la gramática se llamaba la pasiva refleja. Pasiva refleja es, a ver, ¿cómo les diría yo? Deben comprarse... Bueno, si me sale un ejemplo ahora se lo diré, pero lo que significa es que se concuerda con el sujeto que parece un complemento y entonces nadie sabe, bueno, ahora no me sale el ejemplo, pero en algún momento me saldrá. Entonces se deja en singular cuando en realidad la pasiva refleja se concuerda con su sujeto y en ese caso habrá que poner un plural. Cuando un artículo contenga una lista o enumeración, cada elemento tiene que concordar con la fórmula introductoria y en su caso con el inciso final. ¿Qué quiere decir? Pues que si yo digo, habrán de cumplirse los siguientes requisitos: poseer A, poseer B, tener presentado un C, no me digan la identificación. Si están utilizando verbos, utilicen siempre los mismos, la misma forma, es decir, que sean sustantivos. Si ponen artículos, la habitación, la cohabitación, la dependencia, pues en uno no lo pongan sin artículo y sobre todo que concuerden con la fórmula de arriba. Si ustedes dicen se ha establecido como fórmula general que, tengan en cuenta que ese que de arriba nos da el pie para todo lo que aparezca en A, B, C. Eso es lo que significa concordar con la fórmula introductoria y en su caso también con el inciso final, porque a veces se añade algo al final. Hay que evitar la inserción de frases o párrafos autónomos en una enumeración. ¿Qué quiere decir? Esto no es tan fácil siempre, pues que si estamos en una división en una ley de A, B, C, D, pues procurar que no haya dentro del C 2 o 3 párrafos con puntos y aparte. Esto no es tan sencillo, pero a veces introduce algún tipo de confusión. La corrección estilística recomienda evitar los gerundios.
A veces no hay más remedio que utilizarlos, porque si no tenemos que sustituirlo por una subordinada y ya tenemos un exceso de subordinadas, pero hay que procurar evitarlos. Las redundancias, las repeticiones, lo que sobra, las perífrasis que complican la oración, las oraciones subordinadas. Les decía que había artículos que parecían un tren lleno de vagones de oraciones subordinadas, y esto plantea un problema al que luego aludiremos, que es el de la vaguedad, la imprecisión, porque llega un momento que no sabemos cuál es el antecedente de las relaciones subordinadas, si su sujeto es lo que viene inmediatamente antes o lo que estaba arriba, porque todas esas relaciones subordinadas se refieren a un mismo sujeto. Un punto, casos de tal, un punto y empezar otra vez. Las oraciones negativas. Hay un manual de documentos administrativos del Ministerio de Administraciones Públicas, ya bastante antiguo, pero que recomienda también, en relación con la sencillez, evitar el uso de las fórmulas redundantes, arcaísmos y latinismos. Yo creo que los latinismos en las leyes pues están desapareciendo, salvo en casos muy concretos, aunque se mantengan en el lenguaje jurídico, en el lenguaje del foro. También aquí podemos utilizar a alguien de otro sistema, que es el legal drafting, donde hubo un plain English movement relacionado con el tratar de hacer un inglés que se pudieran, unas leyes que se pudieran entender, que se dictaran en un lenguaje llano. Y entonces se refiere a resumir estas reglas en unos mandamientos, que serían un esquema sumario claro, bien ordenado y fácil de seguir, una denominación apropiada de las partes del texto, frases razonablemente cortas, voz activa, forma positiva, ordenación sujeto-verbo-predicado, construcción paralela, términos concisos, términos sencillos, términos precisos. Decíamos el otro día, es que ellos no tienen reglas. Bueno, pues sí, tienen reglas. Es que no sirven los manuales de unos para otros, pero en definitiva todos queremos decir lo mismo, todos queremos aplicar las mismas reglas. Seguimos con el lenguaje que deben utilizar las leyes. Respeto de las reglas de ortografía. Deben respetarse las reglas ortográficas más sencillas del lenguaje usual. La redacción de los textos debe observar las normas gramaticales y ortográficas de la Real Academia y su diccionario, y las dudas que puedan presentarse, como ya hemos visto en las directrices, se resuelven mediante ese diccionario panhispánico de dudas que está consensuado con todas las academias. Los signos de puntuación deben utilizarse de acuerdo con las reglas gramaticales. Los signos de puntuación se utilizan fatal. Nuestros escolares, los míos, no aprenden a puntuar. Ponen las comas no donde toca gramaticalmente, sino donde hacen pausas para respirar. Y como les enseñan a leer diciendo las frases deben ser breves y simples, pues ponen una coma entre las frases sujetos y deben ser... No se pueden imaginar la cantidad de leyes de todos los países americanos y algunas de las españolas también, en las que se ve esa coma entre sujeto y verbo. Es que entre sujeto y verbo, salvo que hay una subordinada de por medio, no debe haber coma. Sobre todo si es que es al principio de la oración. Bueno, pues reglas de puntuación. Un autor dice que escribir en buen castellano es el primer requisito de la claridad. No hay un estilo jurídico distinto del estilo literario, del mismo modo que no hay una lógica jurídica distinta de la lógica. Sujeto, verbo, predicado. Cuidado con los párrafos demasiado largos. Cuidado con acumular oraciones subordinadas en un mismo párrafo. Cuidado con la puntuación. Como él dice, las comas no son fonéticas, sino sintácticas, no son pausas para respirar. Uso de mayúsculas y siglas. Aquí, a continuación de estos criterios lingüísticos generales, existen unos apéndices entre los que se encuentra el uso de las mayúsculas o sobre las denominaciones oficiales.
Las mayúsculas también se utilizan muy mal. ¿Por qué? Porque se utilizan con criterios políticos y no gramaticales. Imagínense, con criterios políticos. Debe restringirse lo más posible. La regla es restringir lo más posible el uso de mayúsculas y acentuar las mayúsculas con arreglo a las reglas ortográficas generales. Empecemos por el título de las leyes. ¿Cuántas mayúsculas tienen los títulos de sus leyes? ¿Todas las palabras tienen mayúsculas? ¿O casi? Bueno, pues en mi país se pretende, y dependiendo de quién sea el letrado de la comisión, pues conseguirá o no conseguirá que sean todos o que no sean todos. Pero es que es absurdo. O sea, es que la mayúscula no da mayor importancia a la palabra. Las mayúsculas son para nombre propio. Entonces, ¿qué dicen las directrices? Pues dicen que hay que evitar el uso de mayúsculas en los títulos de las leyes, aunque esta regla puede excepcionarse en los casos siguientes, tipo breve extensión del título, como por ejemplo Ley de Espacios Naturales, o regulación completa de la materia, Ley General de Sanidad, o regulación de órganos constitucionales y grandes referentes legislativos del ordenamiento. Por supuesto, porque los órganos constitucionales van a ir con mayúsculas o se refiere al Código Civil o al Código Penal. Cuando tramitaba una ley de la jurisdicción social, que sustituyó a la ley del procedimiento laboral, ya estaban en vigor las directrices. Y entonces yo dije, el título, Ley de Jurisdicción Social, pues tiene que ir con minúsculas, aunque se salvaría por eso de breve extensión del título. Bien, se admitió, pero había un diputado que decía, es que si lo ponemos con mayúscula no se va a poder llamar la LJS igual que la anterior se llamaba la LPL. Y digo, bueno, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué el resumen no va a poder estar en mayúsculas porque la ley no aparezca toda entera con minúscula? Bueno, pues el problema es efectivamente en esas leyes largas en las cuales se distribuyen las mayúsculas, cuantas más mejor. Pero no solo en los títulos de las leyes, sino en el interior de la ley. Vuelvo a decir, parece que la mayúscula le da importancia a las palabras. Entidades sociales, municipios, jueces, magistrados, territorios, entidades sociales autónomas. ¿Qué aporta el ponerlo todo con mayúsculas? Pues no aporta nada. Sanitarios, médicos, ya no les digo en el ámbito de la Comisión de Justicia, abogados, fiscales, jueces. Pues al final lo que resulta es que en las leyes, porque como se modifican mucho, hay distintos criterios, porque uno es el bueno y otro es el malo, y a lo mejor la ley empieza bien y luego empiezan a entrar leyes modificativas que van cambiando las mayúsculas. Los niños y las niñas, si es que podemos llegar hasta el extremo que ustedes quieran, los padres, los alumnos, los profesores, dependiendo de lo importante que para esa ley sea, se ponen las palabras que son importantes para ellos en mayúscula. Pues no les digo que vayan a conseguirlo, pero inténtenlo también, que se eviten mayúsculas. La parte citada de una norma se escribe con minúscula. Otro error también bastante frecuente, es decir, se regirá por lo dispuesto en el artículo 1 de la ley. Ese artículo va con minúscula, y también si es la disposición adicional o el artículo transitorio, que en nuestro país la verdad es que cuando son las disposiciones, que es el equivalente a sus artículos transitorios, se tiende a poner con mayúscula, pero si artículo se pone con minúscula, no en la ley que va con mayúscula, sino cuando se cita, porque la disposición adicional primera se va a poner con mayúscula todo ello. No deben utilizarse abreviaturas en las leyes, no se debe poner art en vez de artículo, por ejemplo. No deben utilizarse siglas, hay una regla sobre las siglas, salvo cuando se refieran a más de 2 palabras y aparezcan reiteradamente en el texto. Las siglas deben escribirse con letras mayúsculas, juntas, sin puntos entre ellas. La primera vez que aparezcan deben ir acompañando a la definición, o sea, al nombre completo, entre paréntesis, al denominación o expresión completa, con la mención
en adelante, en lo sucesivo o similar. Es decir, que nos está diciendo que a partir de ahí, primero nos está diciendo a qué corresponde esa sigla y segundo nos está diciendo que en adelante vamos a utilizarla en lugar de ese nombre. Denominaciones oficiales. Las leyes deben respetar en sus citas las denominaciones oficiales de países, divisiones territoriales, entes locales, instituciones, organismos oficiales, no la sigla, o por lo menos no la primera vez, ni como se conozca coloquialmente, como se conozca resumidamente. Tienen que ser citados siempre con su denominación completa. Pongo un ejemplo. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, que ya no se llama así, se llama en mallorquín, se llama Illes Balears, pues habrá que poner Comunidad Autónoma Illes Balears. La Comunidad de Canarias no se llama Comunidad de Canarias, se llama Comunidad Autónoma de las Islas Canarias. Bueno, pues esa es su denominación oficial que debe figurar siempre. El lenguaje no sexista, y aquí podemos tener un tema para debate posterior. Yo les digo lo que hay que hacer y ustedes me dicen lo que se hace. Aquí hay dos criterios muy claros. Es un nuevo lugar donde nos encontramos con el criterio político y el criterio técnico. ¿Quién nos da el criterio técnico? La Real Academia Española. O sea, no voy a ir más lejos. La verdad es que la preocupación por el uso exclusivo del masculino en las leyes no es nueva. En Roma, Valentiniano III, hijo de Honorio y Gala Placidia, dictó una constitución en la que se disponía que en las leyes el vocablo empleado en género masculino singular comprendía también el femenino singular y ambos plurales. Es decir, cuando se decía el hombre, era los hombres, la mujer y las mujeres, todo junto, pero además lo decía para que se supiera que era así. Esta regla se recoge, por ejemplo, en el canon 1505 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales y en términos similares también aparece en el digesto, o sea, que desde entonces ya se decía, mire, el masculino es que sirve para todo. Ustedes saben que pese a las manifestaciones de la Real Academia Española en contra del desdoblamiento generalizado de los sustantivos, que es el senador, la senadora, el diputado, la diputada, asistimos al empleo de los dos sexos en la normativa. En mi caso, y ahora vamos a ver al ámbito político, empezó siendo como un lenguaje políticamente correcto. Del lenguaje políticamente correcto pasó a las normas. La Constitución de Ecuador dice que hay que redactar todo lenguaje no sexista, lo que se llama lenguaje no sexista. El Estatuto de Andalucía, lenguaje no sexista, y por tanto su reglamento parlamentario en todas tiene el presidente o la presidenta, el presidente o la presidenta, el presidente o la presidenta, el diputado o la diputada, el diputado o la diputada. Bien, como consecuencia de ello proliferan los manuales de lenguaje no sexista que recomiendan, para evitar el abuso del masculino genérico, fórmulas como las siguientes: nombres colectivos, profesorado en vez de los profesores; perífrasis, la persona interesada en vez del interesado; construcciones, la juventud en vez de los jóvenes; desdoblamientos, señoras y señores; niños y niñas, que ha llegado hasta el Código Civil, los padres y madres, un Código Civil que es de finales del siglo XIX; uso de barras, señor A; omisión de determinantes o empleo de determinantes sin marca de género, cada contribuyente en lugar de los contribuyentes; uso de fórmulas personales genéricas o formas no personales de los verbos; es preciso atender más en lugar de decir es preciso que el alumno atienda más. Esto es algo sacado, o sea, yo lo he obtenido de internet como unas recomendaciones de lenguaje no sexista. ¿Qué dice la Real Academia Española? Y luego, si quieren, debatimos un poquito antes de comer. Pues la Real Academia Española considera que esas fórmulas restan economía y elegancia al idioma.
En particular, dice, se produce un alargamiento y complejidad innecesaria en las leyes cuando se emplea el desdoblamiento de palabras que la Real Academia considera debe limitarse a las situaciones en las que su ausencia pueda ser malinterpretada, como en la expresión los españoles y las españolas pueden servir en el ejército, porque con eso, si dijera solo los españoles, pues se podría tener duda si está reservado al sexo masculino. En la nueva gramática de la lengua española, que también tienen ustedes disponible en internet, hay un apartado que se llama el género no marcado. El género no marcado es el masculino. Quiere decir que se hace un uso genérico de ese masculino, que es como un género no marcado porque atiende a los demás. En el latín era el neutro, pues en el español el género no marcado en español ese es masculino y el género marcado es el femenino. Y da una serie de reglas reconociendo esa tendencia reciente en el lenguaje de los textos escolares, en el periodístico, en el de la política, en el administrativo, en el de los medios oficiales de intensidad variable según los países, a construir esas series coordinadas constituidas por sustantivos de personas que manifiesten los dos géneros. Entonces, lo que dice la Real Academia es que esta doble mención se ha hecho general en ciertos usos vocativos en los que el desdoblamiento se interpreta como señal de cortesía, las que han existido siempre, señoras y señores, amigas y amigos. ¿Acaso por extensión de la fórmula damas y caballeros, que era la original? Damas y caballeros, como ahí se utilizaban los dos palabras que no tenían masculino ni femenino, ninguna de las dos, pues entonces era la empleada. Exceptuados estos usos, el circunloquio es innecesario cuando el empleo del género no marcado es suficientemente explícito para abarcar a los individuos de uno u otro sexo, lo que existe en gran número de ocasiones. Da una serie de ejemplos y dice que tampoco el lenguaje no sexista es adecuado, que esas sustituciones de profesores por profesorado son imperfectas desde el punto de vista léxico y desde el sintáctico, y también que pueden resultar inadecuadas, además de empobrecedoras, porque considera que muchas veces no tienen el mismo significado. Pueden abarcar en su designación a los dos miembros de una pareja de varón y mujer, y aquí es donde dice cuando se puede utilizar una palabra que tampoco se acepta en el lenguaje no sexista: padres, tíos, reyes, príncipes, condes y otros similares que designan cónyuges. Dicho esto, les diré que se ha modificado un montón de leyes españolas para cambiar rey y reina, fíjense, como consecuencia de que en vez de un príncipe de Asturias hay una princesa de Asturias. Y entonces lo de que dijera el príncipe de Asturias les parecía que quedaba feo. Y entonces ha habido que modificar para meter príncipe de Asturias o princesa de Asturias, que es la infanta Leonor. Entonces, bueno, prefiero abrir el debate antes de que se me note demasiado lo que opino yo del lenguaje no sexista, pero sí les diré que en algunos países se han elaborado reglas de carácter oficial sobre la materia. ¿Se acuerdan que cuando les mostraba directrices, les mostré que en la documentación que tienen el enlace hacia una guía de formulación no sexista, un informe, sobre la guía sobre el lenguaje no sexista de Suiza? No, lo que les enseñé fue un informe sobre el lenguaje no sexista en el Parlamento Europeo de 2008. Bueno, pues ese informe concluye en que lo que sirve para una lengua puede no servir para otra. Es decir, no es que sea una imposición general, sino que dice que para cada una de las lenguas oficiales de la Unión Europea debe encontrarse una terminología adecuada, no sexista, que sea conforme con las costumbres nacionales y tenga en cuenta la legislación nacional en la materia, las orientaciones a nivel nacional y otras fuentes de autoridad. Como les decía, pese a estos criterios técnicos hay unos criterios políticos que evidentemente pues hay que cumplir si están ahí. Les decía el ejemplo de la Constitución de Ecuador, ejemplos que se producen en
en España, en las leyes autonómicas, donde se ha establecido también ese principio, pero con carácter general, una ley para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el ámbito estatal español establece como criterio general de actuación de los poderes públicos la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas. Esto no ha trascendido plenamente al ámbito de las leyes, digo no plenamente, puesto que a pesar de, dependiendo también mucho de cuál sea el color del Ejecutivo, porque hasta en el Código Civil se ha introducido los padres y las madres en medio de un precepto que está utilizando los padres continuamente, ¿no? Por ejemplo, en relación con la tutela de los hijos o algo parecido, ¿no? En un texto que no pega. ¿Por qué no pega? Pues mire usted, porque es que está redactado en el siglo XIX y está redactado todo así, pero hemos llegado hasta algunos de esos términos. A ver, abro un pequeño debate para aligerar un poquito hasta la hora de comer y luego continuamos. Sobre el lenguaje no sexista o sobre alguna de las cosas que hayamos visto esta mañana para no centrarlo. Sí. Bueno, soy Penélope Vargas de la Consultoría Jurídica. Aquí tomamos un curso de justo del lenguaje de género para aplicarlo en nuestro trabajo. Y lo que nos comentaban los instructores es que el lenguaje de género viene de, pues como de las costumbres o de los usos. Nos dieron varios ejemplos como antes sí se usaba ellos y ellas, los señores y las señoras, y cómo también con el tiempo donde la mujer no participaba, por ejemplo, en las votaciones, no trabajaban, no se les consideraban ciudadanas, todas esas cosas, entonces las leyes se fueron haciendo con un lenguaje muy marcado hacia los hombres. Y ellas nos decía la instructora que la importancia del lenguaje de género era por dos cosas. Una, porque los tiempos han cambiado, la cultura ha cambiado, la mujer es muy dinámica, ha entrado en varios ámbitos donde antes no participaba, ahora sí participa, y pues que se debe hacer visible igualmente en las leyes, y hay personas que no se sienten representadas cuando dicen el hombre como una cuestión de género humano, o sea, es el hombre y las mujeres. Pues bueno, a mí sí me suena lógico lo que ellos nos decían y la importancia de hacer visibles a las mujeres también en las leyes. Entonces, como yo sí estoy de acuerdo en que se incorpore, a lo mejor es muy repetitivo y muy cansado, pero creo que sí visibiliza en algunas leyes a la mujer, que creo que sí debe de ser así de contundente y que en algún momento pues sí podrá ser más genérico como la ciudadanía, en vez de decir los ciudadanos, las ciudadanas, pues la ciudadanía, o sea, cosas más neutras. Gracias. Ese es el argumento principal. El argumento principal que se utiliza a favor del lenguaje no sexista es la visibilidad. Se dice, como la mujer hasta ahora pues ha estado en una posición, no diré subordinada, pero más abajo en un escalón, pues lo que hay que procurar es hacerla visible en todos los ámbitos, y una de las formas de hacerla visible, aparte de muchas otras, las cuotas, por ejemplo, cuotas electorales o cuotas de otro tipo, es el lenguaje no sexista. Entonces, volvemos, un criterio técnico, un criterio político. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde viene el problema? Pues de que en español el género no marcado es el masculino. Si fuera el femenino, le advierto que hay grupos políticos en España que usan el femenino, porque dicen que son las personas y entonces lo usan femenino, o sea, todas, para decirnos a todos, iba a decir, en el sentido de que pues para negar el carácter marcado del género masculino. No habría problema si hubiera un género neutro que permitiera abarcar o múltiple, yo tampoco soy filóloga, o si hubiera una palabra, ya que usted ha hablado la palabra hombre, la palabra Mensch alemana significa el ser humano. Si tuviéramos una palabra Mensch, no nos sentiríamos ofendidos porque se utilizara la palabra hombre para referirse a los hombres y a las mujeres.
Esto se acaba manifestando no solamente en los desdoblamientos a que he hecho referencia, sino también en las profesiones. Es un tipo clarísimo. Es verdad que, como usted dice, la alcaldesa antes era la mujer del alcalde, ahora ya no. Probablemente en la Real Academia lo encontraremos en algunas acepciones anteriores. Pero de ahí se ha pasado a cosas que gramaticalmente son incorrectas, en mi opinión y la de la Real Academia. O sea, que una señora sea juez no aporta nada que la llamemos jueza. Los franceses dicen Madame le Président, es decir, utilizan el cargo y le ponen un Madame delante, pero no dicen Madame la Présidente, dicen Madame le Président, lo cual a mí me parece perfecto. Cuando yo ingresé en las Cortes Generales en el año 81, yo era letrado de las Cortes y quería ser letrado de las Cortes. Letrada de las Cortes sonaba rarísimo y fatal. Han pasado más de 30 años y entonces, bueno, pues ya es que no queda más remedio. Ya cuando dicen las letradas, y somos las letradas de la comisión, y entonces, porque somos varias, incluso hablan del cuerpo de letradas, porque como somos las de la comisión, somos todas letradas, pues ya te acabas acostumbrando. Mis tarjetas ponían letrado de las Cortes Generales, y los abogados del Estado, que era otra oposición muy dura, pues las primeras que entraron más o menos por las mismas fechas eran abogado del Estado, y la actual que ejerce el cargo es abogado general del Estado. Entonces, ¿hasta dónde llega? ¿Es una percepción puramente personal o es colectiva? La fiscal general del Estado, que es el equivalente de su procurador general de la República, creo, pues ahora es mujer. Yo creo que por primera vez. Y entonces la llaman la fiscala. ¿Usted se cree que es bonita la palabra la fiscala? O sea, a mí la palabra jueza siempre me ha parecido horrenda, porque además se dice la jueza hasta en un sentido un poco despectivo. Fíjese que ahora hay más juezas que jueces. O sea, hay más del sexo femenino. Yo comprendo que a una señora que se haga juez y que saque su oposición de juez, que de repente le empiezan a llamar la jueza, pero habrá quienes les guste, pero hay otras a las que no, ¿no? Y bueno, esto es simplemente para decir que hay palabras que tienen un masculino y un femenino muy claro, doctor, doctora, médico, médica, es evidente, pero otras como juez, que es que acaban en una consonante, o fiscal, que acaban en una consonante, pues pretender feminizarlas, yo creo que no aporta nada. Se puede decir la fiscal sin que pase nada, ¿no? Ahora, la palabra clave efectivamente es visibilidad. Eso es lo que persigue un poco el tema de los desdoblamientos del lenguaje no sexista, pero por eso le digo que por un lado va lo político y por otro lo técnico, y en ocasiones pues lo que se impone, pero seguirán separados los ámbitos. Había una palabra pedida. Gracias, buenas tardes. Nosotras trabajamos en la misma oficina y no puedo discrepar más de la opinión, quizá porque yo no tomé este curso. Pero a mí yo tengo que coincidir en que por un lado camina el aspecto político, la lucha social de aquellas que un poco se sienten afrentadas por no contar con un femenino respecto de todo el manejo del lenguaje, que a mí me parece como necio, como sobrado, como innecesario. Vamos a decir exagerado. Correcto. Para no vulnerar a nadie. Sí, correcto. Yo tengo que coincidir en que, sobre todo en tratándose de cuestiones del lenguaje jurídico, dificulta la redacción, vuelve en los textos cuando se está trabajando sobre todo una ley completa, y entonces tienes que aludir a la ley de las niñas, los niños, y por fortuna quedó en adolescentes, ¿no? Y entonces no solo es cansado para quien lo lee, sino además para quien lo escribe, para complementar la hipótesis. Y sí creo que
que más allá de cualquier conquista histórica de derechos femeninos y que todo esto camina como por una ruta por separado, es innecesario buscar el femenino para todas y cada uno de los vocablos que se van a ocupar en esta tarea legislativa. Gracias. Perdónenme un comentario, hay algo encendido por ahí. Un comentario que se me ha ocurrido al oírla. Yo estoy completamente de acuerdo en que se recargan las leyes de una manera que las hace pues prácticamente casi como un 150%, ¿no?, de longitud. En la Constitución de la República Dominicana hay un artículo al final de la Constitución que dice algo así como que la utilización del término masculino en esta Constitución no afecta al respeto de la Declaración de Igualdad contenida en el artículo XX de la propia Constitución. Entonces, yo creo que eso es bueno. O sea, que son fórmulas que dicen, bueno, vamos a tratar de mantener el criterio técnico, pero a la vez decir que eso no significa que con ello esté ofendiendo de alguna manera o discriminando de alguna manera, ¿no? Entonces, no digo que esto sea una solución, pero para que vean cómo estamos empezando a tratar el tema de formas diversas y a buscar soluciones de formas diversas en distintos ordenamientos. Bueno, sin duda la discusión siempre está en todas las normas que se procesan acá. Y una de las que nos llevó un debate intenso en este tema fue la Ley Nacional de Ejecución Penal, que ya se ha aludido hace rato, en las cuales en varias versiones se estuvo manejando acepciones específicas hacia hombres, mujeres, jueces, juezas, demás. Finalmente se logró, dentro de la discusión que hubo, se manejaba ya no solamente un lenguaje de género, un lenguaje sexista, sino un término que era el lenguaje incluyente, es decir, con la finalidad de que no se excluyera a unos u otros en la aplicación de la misma. Por ejemplo, se tomaron definiciones como en el tema, en el artículo en donde se explica, donde se establece un glosario respecto a quién es el juez de ejecución, quién es el juez de control. Se tomó una determinación de señalarlo como la autoridad judicial especializada, para no hacer específicamente mención hacia si es hombre o mujer. No obstante, en el texto de la norma se introdujo las y los, cuando se refiere, por ejemplo, a estos, las resoluciones dictadas por las y los jueces y tribunales. O sea, fue realmente un tema de mucha discusión, específicamente con algunos grupos, y bueno, en el criterio político se terminan aceptando tanto una como otra, ¿no? Pero bueno, se hizo un ejercicio para que el lenguaje fuese correcta, para que fuese incluyente, que no fuese excluyente, y además hubo una cosa que fue importante en esta ley, porque en esta ley, por ejemplo, tratándose de personas, no podíamos aplicar específicamente personas, porque había personas privadas de su libertad que no necesariamente eran todas las personas. Entonces había que diferenciar cuando privadas de la libertad, personas que ingresan a los centros penitenciarios, personas sujetas a proceso, es decir, había determinados espacios en donde había que ser específicos, ¿no? Bien, estos son como transacciones, como usted dice, son transacciones igual de incorrectas, quiero decir, el las y los, y además ya no le digo si es con barra, o sea, es absoluta. Pues no, solamente quería señalar, yo estoy en la Comisión de Justicia y en la Comisión de Justicia no ha llegado eso, fíjese, quizá porque como es un ámbito mucho más técnico, puede haber llegado a la Comisión de Asuntos Sociales o cosas parecidas, pero nunca se ha planteado decir magistrados, magistradas, jueces, juezas, de ninguna manera.
a pesar de que ya le digo que los jueces, en su mayoría, los jueces y los médicos, sobre todo en el sistema público de la sanidad, son en su mayoría mujeres, ya han superado el 50%. Todavía no han llegado muchas al Tribunal Supremo, pero ya van llegando y en un momento pues coparán más de la mitad, evidentemente. Entonces, pues como usted dice, es un tema de lenguaje incluyente. Yo creo y espero que igual que las cuotas debe ser o se concibe como algo transitorio hasta que la mujer alcance la paridad en aquello en que se está concediendo lo que nuestro Tribunal Constitucional ha llamado discriminación positiva, porque si no vulneraría el principio de igualdad, y ahora les puedo citar algunos ejemplos, pues en este caso también debería ser algo transitorio, pero yo creo que la visibilidad ya es suficiente, de veras les digo, yo creo que la visibilidad ya es suficiente. Me dirán, no es suficiente. Pues yo creo que sí, porque yo llevo 30 años sintiéndome visible, o 35, o sea, no, y voy a decir algo que no les va a gustar. No me he sentido mujer. Yo en el ámbito profesional soy un mensch, o sea, yo soy lo que soy, o sea, no soy distinta por ser mujer. En mi casa sí, les aseguro que hago bastante más y que educaba a mis hijos bastante más. Pero bueno, esas son las cargas que tiene la mujer, pero en mi ámbito profesional yo nunca he sido mujer y muchas veces he estado sentada en una mesa compuesta solo por hombres y sin embargo me miro y digo, ay, qué poco visible soy o qué poco visibles somos. Alguna vez me llama la atención, pero pocas. Entonces, ¿dónde es donde no se es visible, donde no tienen iguales derechos? Ahí es donde hay que conseguir el empuje. Pero ¿creen ustedes de verdad? Ya sé que me va a decir sí porque da la visibilidad o sí porque da la inclusión. ¿Creen ustedes de verdad que eso se consigue con unas palabras? Con un O-A, sobre todo ustedes que son profesionales y que les ha costado, pero les ha costado igual que a los demás y que han llegado al mismo nivel que los demás. A lo mejor mi reflexión es retrógrada. Les puedo decir que en España hay másters de, yo qué sé, el derecho constitucional en perspectiva de género y me crucificarían si me oyeran en este momento, pero no pretendo convencerlas. Yo solo quiero decir que comprendo el ámbito político, pero que yo me mantengo en el ámbito técnico y que me choca la redacción de las leyes, ya que hoy estamos hablando de redacción de las leyes, estamos hablando del lenguaje, pues que me choca un poco esos desdoblamientos, ese lenguaje no sexista cuando es forzado, cuando resulta forzado y poco más. ¿Algún comentario más? Bueno, pues yo creo que podemos adelantar un poquito, ¿no? Sí, buenas tardes. Para comentarles que los boletos ya están en la mesa de registro y regresamos entonces a las 4:30 para continuar con el curso. Gracias.